Compañeros y compañeras, acá les dejo el número de YAPE de Lord Jaime, 917-317-214. Para todos los que quieren dar un apoyo, este es el número de Lord Jaime. Por favor, si ven otra cuenta en otros canales, no apoyen. Este es el único YAPE de Lord Jaime, que será pasado en el canal Debates y Algo Más. Debates y Algo Más es el único canal con autorización de transmitir las conferencias de la Plaza Martín de Lord Jaime. Y ahora nos encuentra en Facebook. Abrimos el rol de preguntas, porque esta asamblea se caracteriza por eso, porque hay gente que quiere participar, pero no solamente de repente quieren preguntar, hay compañeros que quieren cuestionar, y está bien. ¿Qué es cuestionar? Que no estás de acuerdo con lo que he dicho y que tienes algo que aportar, y está bien. Acá no nos molestamos, sí. Jaime, a lo largo de la historia, todos los sistemas que han sido implantados siempre han reprimido, llámese fascismo, capitalismo. Si hubiera comunismo, ¿también reprimiría? Por supuesto, pero es dialéctico. El capital privado, el capitalismo, el fascismo, el neoliberalismo reprime la minoría a la mayoría. En el socialismo es diferente. Es la mayoría a la minoría. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, bueno. ¿Algo más? ¿Alguna? Sí. Profe, ¿por qué siendo capitalista Norteamérica a China le debe? China no dice que es comunista, entonces un capitalista a un comunista, ¿cómo va a deber trillones y millones? Bueno, tú y ustedes más que yo saben que el capitalismo y el Estado peruano siempre le ha dicho a China comunista, terrorista, marxista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegó acá Xi Jinping? ¿Qué pasó cuando Xi Jinping bajaba de la nave y flameó la bandera roja con la hoz y el martillo? ¿Alguien del Estado le dijo terrorista? ¿Alguna cartera le dijo terrorista? ¿Dina le dijo terrorista? ¿El canciller, el tribunal le dijo terrorista? No, se agacharon ante la bandera roja con la hoz y el martillo. La iglesia le dijo terrorista. Oiga, el cardenal Castillo comenzó a bendecir la bandera roja con la hoz y el martillo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el pueblo peruano y los pueblos del mundo, oiga, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo el Perú decía, o el Estado peruano, para hablar con propiedad, decía que China era lo peor? Y ahora se arrodillan ante China. Es la hipocresía de la hipocresía. Entonces, amigo, ese es el Estado. Esa es la extrema derecha. Por eso es que la gente le ha perdido credibilidad. Entonces, el sistema te podrá decir cualquier cosa en la teoría, pero en la práctica te va a seguir golpeando y te va a seguir reprimiendo. ¿Por qué? Porque viven de nosotros. Hay compañeros que dicen, no hay comunismo, no hay socialismo, hay capitalismo. Esa tesis está mal planteada, porque si tú planteas eso en un auditorio, te van a preguntar, señor, si no hay comunismo y hay capitalismo, tampoco hay capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo plantea la propiedad privada. Y la única manera que la propiedad privada pueda mantenerse y desarrollarse es a costas del que produce, del que trabaja. Y Marx lo llama al trabajo colectivo productivo comunismo. Entonces, esa persona que dice el comunismo no existe, no ha leído, no está documentado. Porque en un intercambio de ideas no vas a poder fundamentar. Es como yo te digo, hay comunismo y no hay lo demás. No, el comunismo también explota. ¿Pero a quién explota el comunismo? A la naturaleza. Ahora no. Ahora el capitalismo explota a lo pobre, explota al hombre.
¿Por qué lo explota? Porque le quitó la naturaleza. ¿Y el pobre qué busca? Recuperar la naturaleza. Entonces, es antidialéctico decir que solamente hay capitalismo y no hay comunismo. ¿Y por qué te digo que si hay capitalismo, ya no hay capitalismo? Si tú me dices que no hay comunismo y solamente hay capitalismo, entonces el capitalismo va a tener que hacer lo que hace el comunismo. ¿Qué? Producir. Y si el capitalismo produce, deja de ser capitalista. Pasa a ser colectivo. Y la contradicción sería la naturaleza. Entonces desaparecería el capitalismo y lo que sería era una sociedad comunista. Sí, lo lógico, compañero. Bien, sí. Jaime, hace poco en un debate que tuviste escuché algunas cosas que tu contrincante dijo que el capitalismo tiene más alternativas para quedarse. Tiene la prensa, tiene la iglesia, Sí. tiene las redes. Es cierto. Y es más difícil que el comunismo llegue a que el capitalismo se quede. Bien, es cierto. El capitalismo tiene más alternativas para quedarse. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son esas alternativas para quedarse? El hambre, la miseria, la desocupación, la imposición de un ejército, la hegemonía de una clase sobre otra y obviamente el derramamiento de sangre. Por eso es que el capitalismo sobrevive, ya no puede más el capitalismo, porque si el capitalismo tendría alternativas para el pueblo, no los hubiera reprimiendo ni saqueando. Pero es todo lo contrario. El corazón del capitalismo, Washington, en crisis. El pueblo se moviliza. El hambre y la miseria. Bien, bueno. ¿Alguna? Sí. Sí. No sé, bueno, hablaste de plusvalía, muchas cosas, está en todo correcto. Pero Foucault decía que el problema ya no es la plusvalía, sino la exclusión. La exclusión. Bien. Entonces, Marx, hablar de plusvalía, lo que sostenía es para dar la solución, la expropiación de la tierra, o sea, apropiarse de los medios de producción. Entonces, lo que Foucault lo que propone es cobrar impuestos a las grandes empresas para poder sostener, o sea, a dar asistencia a los excluidos. Me parece que por ahí es lo que teníamos que ir. Por ahí ha ido Holanda, o sea, más que nada los países países nórdicos se han desarrollado. Entonces, cuando vos sostienes que el capitalismo es lo malo, ¿no? Para mí el capitalismo es el único que funciona. Lo que nosotros tenemos que cuestionar es al neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que se basa en el sistema de maximización de ganancias. ¿Cómo logra eso? Con el pago miserable de los salarios y casi en la contribución de los impuestos casi cero. Lo que hacen las mineras, todo eso se llevan los recursos naturales casi sin pagar impuestos. Ahí es lo que nosotros teníamos que apuntar, porque si nosotros hablamos solo de plusvalía, que los ricos explotan al pobre, a mi punto de vista, ¿no? Estamos mal. Porque el problema no es el rico, el problema es el sistema. Es decir, el rico hay en Holanda, rico hay acá, rico hay en todos los países. Pero el rico tenía que contribuir con los impuestos. Eso es lo que más o menos sería lo que se podía cuestionar, pero en forma, como te digo, Mire, la escuela liberal, la economía social de mercado, el libre mercado, la política proteccionista, etcétera, ¿se basan en la propiedad privada o no? Sí. Entonces yo pregunto, ¿quién elaboró todo ese engranaje? ¿Fue una clase explotada o una clase explotadora? Y esta clase explotadora, para mantenerse, lo hace en función de este molde, de esta propuesta que está instaurada en el mundo. Ahora bien,
usted me habló de los países nórdicos. Ahí no se ha desarrollado la empresa privada. En Norteamérica no se ha desarrollado la empresa privada. Se han desarrollado las empresas estatales. En los países nórdicos, en Finlandia, Noruega, etcétera, se han desarrollado las empresas estatales. Y yo me pregunto, una empresa estatal, una empresa nacional, en este modo de producción capitalista, ¿en qué se transforma? Transnacional. En una transnacional. ¿Y cuál es el papel de una transnacional ante los mercados del tercer mundo? Saquear, expoliar, etcétera, robar. ¿Y eso es desarrollo? Entonces el problema es el modo de producción. Porque en un modo de producción colectivo, estas empresas nacionales van a servir a su país, pero ya no van a expoliar a otros países. Por ejemplo, los países nórdicos, sus empresas nacionales, ¿qué hacen acá? Emplean el libre mercado. O sea, para nosotros nos emplean libre mercado para que ellos puedan acumular y concentrar. Pero allá ellos plantean la industria nacional. ¿Qué te parece, amigo? Y nosotros también queremos la industria nacional, pero acá se opone el Estado, se opone el capitalismo. Entonces, estoy de acuerdo con la empresa nacional, pero que todos los países lo hagan, pero que no lo hagan unos cuantos en perjuicio de otros. ¿Está claro ahora? Sí, sí. También acá vos y Milei cuestionan el Estado. El problema no es el Estado, son los gobiernos. El Estado es el conjunto de organismos, policía, maestros, médicos, eso es el Estado. Los gobiernos son los que entran cada elección o golpe de Estado. Los que deciden son los gobiernos. El Estado es la estructura que trabaja. El Estado es nuestro compañero. Entonces lo que nosotros tenemos que pasar es atacar al gobierno, no al Estado. El Estado, claro, se sostiene con los impuestos. Y Milei también lo que siempre atacaba es al Estado. Le decían, el Estado nos roba ese, ¿no? Pero lo que él hablaba de no pagar impuestos no es para que la población no pague impuestos, sino para que hagan acá como los mineros. Le hago una pregunta entonces. De repente yo no estoy tan documentado. Dígame, ¿siempre existió el Estado? El Estado debe siempre existir y va a existir, claro. Desde los estados empezamos a hablar de los griegos, incluso en el mismo imperio existía un Estado. No, yo estoy hablando de la humanidad. Claro. ¿Siempre existió el Estado? En los primeros 100.000 años no existía Estado. Ahora nosotros lo que tenemos que analizar es para nosotros, por ejemplo, si tú tienes proyección de gobierno, tienes que analizar ahora el contexto, porque si nosotros analizamos... Por eso. Compañero, espérame. Si nosotros, para poder ser gobierno, tenemos que analizar el contexto actual. Y según el contexto actual, proponer, porque lo que se hace basa en propuestas. Miren, para saber el presente... Mira, perdón, una palabra. Perdón, para todos ustedes. Pero un señor, está en un debate, señor. Está en un debate. Tengo un debate. No está borracho. Ahora está borracho. Pedro, encárate, Pedro. Está en debate. Está en debate. Está un debate. Vienen gente a interrumpir este interesante debate. Discúlpenos, por favor. Ya, Fujimori. Entonces, lo que yo pregunto... Me voy a enfocar este elemento que viene mandado a interrumpir las charlas y conferencias y debates de Lord Jaime. Borracho que se viene a acercar acá. Véanlo ahí. Ya. Listo. Mira, Continúa, Jaime.
Yo lo que le estoy diciendo Ya está ahí, Pedro. es que el Estado lo hace al político o el político lo hace al Estado. El Estado es el conjunto de organismos. ¿Quién dice eso? Yo. Ahí te caíste. Iba bien, iba bien. Si tú dices eso, mira, si tú dices eso, entonces, si tú dices eso, entonces vas a tener un libro. Y ese libro has tenido que ponerlo al servicio de un congreso, porque es un aporte. Y en un congreso tú vas a tener que debatir, ¿verdad? Entonces, por eso yo te digo, ¿cómo surgió el Estado en el mundo? Si en la primera sociedad que duró 100.000 años, no hay Estado. No había. Entonces yo pregunto, ¿cómo surgió el Estado? Y la historia... A ver, mi amigo, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no haces caso? Mira, entonces la historia dice de que el Estado surge con la propiedad privada. Lo precisa bien. En la etapa superior de la barbarie a la civilización. Lo precisa bien. ¿Cómo es que el excedente lo utiliza la clase dominante para crear la propiedad privada? Y ahí comienza a surgir el Estado esclavista, la primera forma de explotación. Y ya se fracturó las clases entre esclavistas y esclavos. ¿Qué reclamaban los esclavos? Que el globo, la tierra es de todos. Y los esclavistas que decían, no, es para mí. Entonces, el Estado, ¿quién lo formó ahí? Una clase dominante esclavista. Después que se desarrolló la esclavitud con lucha de clases, viene la segunda forma de explotación, el Estado feudal, con la monarquía absoluta. ¿Cuánto duró esta guerra? 1000 años, en donde se transformó el siervo en obrero y el esclavista, el señor burgués, capitalista. Entonces, el Estado lo conforma una clase dominante. ¿Y la otra parte quién es? La otra parte es el pueblo. El pueblo esclavo. El pueblo siervo. Y ahora el pueblo proletario. Entonces, yo no puedo decir que conformo el Estado, porque si yo soy parte del Estado, ¿qué controlo? El mar, el agro, los minerales, no controlo nada, yo no soy el Estado. El Estado es una clase dominante que está conformado por la gran burguesía, por los grupos de poder, y han hecho leyes a favor de ellos, en contra de nosotros. ¿Cuál sería el planteamiento para dar la solución a este que los sistema? medios de producción estén en manos de las fuerzas productivas, que los medios de producción, en otras palabras, que los recursos la manejen los propios pueblos, que el que venda no sea Romero, no sea Gloria, no sea Buenaventura, que el que vende sea el que está in situ, el que vive ahí, el cajamarquino, que exporte para que se desarrolle esta región de Cajamarca, pero no la gran burguesía, no el Estado, porque el Estado lo que vende es todo para ellos y para la transnacional, pero para el pueblo nada. Por eso es que el campo está vacío, porque la gente se viene acá y para ellos no hay nada. ¿Quién controla eso? La transnacional y el Estado. Entre ellos hacen el negocio. ¿Qué hace la transnacional? Como le da una coima al Estado, contamina, saquea, dilapida, y por eso es que el Perú no crece. ¿Me dejo entender, amigo? Así es. Bien. ¿Qué otro
¿Qué otra pregunta, compañero? Quería complementar lo que decías tú. Lo que pasa también acá en la gran burguesía que tú hablas, hay un doble rasero, hay una hipocresía, pues. Si bien es cierto, ellos tan como dices, son simpatizantes de Estados Unidos, los anglosajones, ¿no? Casi políticamente hablando, ¿no? En la prensa son abiertamente, ¿no? Pero por lo bajo se arrodillan, hacen negocio con el capital, que es capitalismo comunista de China, pues, capital de Estado. Entonces, ellos hacen negocios y una prueba máxima es Chancay. Chancay, el mayoritario, si bien es cierto, es una empresa china, pero también hay un accionista que es el segundo, es un anglosajón, que es Volcán. ¿Y quién es dueño de Volcán? Los Volcán no es de anglosajón, los dueños son de ingleses. Entonces, ahí hay mi participación más que la burguesía trabaja, como dice, con una hipocresía a dos haces. Nos hacen ver en la prensa que ellos están en contra de China, comunismo, mira, comunista, que los que están en la Plaza San Martín, que Castillo, que etcétera, etcétera, que están líderes, Dubín y no sé qué otros líderes, ¿no? Le dicen, no, son comunistas, que no entran al Estado porque todo se va a venir abajo. Pero ellos, sin embargo, por lo bajo, se arrodillan, hacen negocio con las grandes empresas chinas. La mayoría, si tú bien es cierto, los concesionarios que le venden, los proveedores de los empresarios chinos, tanto de Altamira, no, de La Bamba, de Chobán en Ica, le hacen servicios. La gente de la burguesía le hace servicios, con su maquinaria, servicio de esto. ¿Y dónde está su moral? Por eso que ellos no tienen, trabajan a doble as, como dicen, no son firmes, consecuentes. Al pueblo le hacen engañar otra cosa, como dice Jaimito, ahí le da la razón, que trabajan a doble. Bueno, de repente, ¿alguna participación? Sí,